Bien, lectura y escritura de datos, práctica 13. Vamos a ver el objetivo. Elaborar programas en lenguaje C que requieran el uso de archivos de texto plano en la resolución de problemas, entendiendo los archivos como un elemento de almacenamiento secundario. ¿Ok? Bien. ¿Saben qué es un archivo de texto plano? Sí, ¿Qué es? es un archivo que solo contiene caracteres. Sí, que solo contiene algunos caracteres, no tiene cosas raras, ¿sí? Si lo quisiéramos ver un poquito más específico, ustedes saben que hay una tabla donde se convierten números a texto, ¿sí? Entonces, en ese archivo solamente deberían existir esos números que se pueden convertir a texto y no otros. Y en un archivo, pues puede haber prácticamente cualquier número. ¿Cómo hacemos un archivo de texto plano? ¿Cómo que, profe? ¿Cómo hacemos un archivo de texto plano? Pues puede ser en el bloc de notas, ¿no? Sí, en el bloc de notas, ¿sí? Los archivos que se guardan con extensión .doc son de texto plano. No, No, ¿verdad? ¿Por qué? porque ahí, no sé, podemos poner las letras en negritas o entrar el texto o hacer cosas así. Sí, hay muchas cosas más que texto, ¿sí? No, el texto no es lo único que puede haber. Y esas otras cosas se codifican de alguna forma especial, que no es texto plano, precisamente, ¿sí? Entonces, nosotros ahorita para iniciar a entender cómo trabajar con archivos, pues vamos a usar texto plano, ¿ok? Y estos archivos los podemos crear en un editor de texto, como los que usamos para programar, o el bloc de notas, ¿ok? Incluso el Word nos deja guardar texto plano, pero a la hora de guardarlo hay que decirle que queremos guardar un archivo de texto, no en formato de Word, ¿ok? Ustedes han estado usando archivos mucho tiempo. ¿Qué guardan en sus archivos? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué pueden guardar en sus archivos? ¿Texto plano? ¿Qué más? Documentos. Ajá, ¿documentos de qué? ah, de texto con imágenes. Ajá, de texto con imágenes, como los de Word, por ejemplo. De ¿Qué más? imágenes. De documentos. Imágenes, ¿sí? Se pueden guardar imágenes en un archivo. ¿Qué más? Videos. Videos. ah, Pueden guardar, presentaciones. perdón, Presentaciones. presentaciones como las de PowerPoint. Ujú. Se puede guardar música Sí. también, ¿verdad? Juegos. Juegos, Aplicaciones. ¿sí? Los programas que hemos estado haciendo se guardan en archivos, ¿verdad? Los archivos .exe. Un archivo es un conjunto de datos que tiene un nombre. ¿Se han dado cuenta que los archivos tienen nombre? En Windows, una parte importante del nombre es la extensión. ¿Saben qué es la extensión? Sí. ¿Qué es? Nos dice de qué tipo es el archivo, ¿no? Si texto plano o punto C. Sí, generalmente le ponemos un nombre de archivo y al final le ponemos punto y algunas letras, ¿sí? Esa es la extensión. En Windows es importante porque con esa extensión el sistema operativo
trata de abrir ese archivo con cierta aplicación. Esa extensión le dice a Windows qué es lo que está ahí guardado. Ajá. Si, por ejemplo, hay un archivo que es .xlsx, ¿qué creen que esté guardado ahí? Un libro de Excel. Es un archivo que contiene algo de Excel. Entonces el sistema operativo, cuando nosotros le damos doble clic, analiza la extensión y con esa extensión abre un programa y le pasa a ese programa ese archivo para que lo abra y lo pueda trabajar. ¿Ok? Les digo que es importante para Windows porque no es cierto para otros sistemas operativos. ¿Sí? No todos los sistemas operativos toman en cuenta la extensión. ¿Ok? Bien, vamos a hacer archivos del tipo TXT, ¿sí? Con extensión TXT, que son los archivos de tipo plano. Los archivos que no contienen solo texto, vamos a conocerlos como archivos de tipo binario, ¿sí? En los archivos de tipo binario vamos a guardar lo que sea. Por ejemplo, las imágenes, el video, la música, los documentos de Office en general, se guardan en archivos de tipo binario. ¿Ok? Bueno, vamos a aprender a hacer a crear estos archivos, a abrirlos, a leerlos, a escribir en ellos desde un programa en C. ¿Ok? ¿Cómo se crean archivos? ¿Ustedes han creado archivos? Sí. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? ¿Cuándo crean archivos? Pues cuando compilamos un programa, por ejemplo. Sí, cuando compilan un programa se genera un archivo .exe. ¿En qué otra ocasión han creado archivos? Pues en cuestiones para hacer tarea, como Word, Excel. Ajá, pero ¿cómo se crea el archivo? ¿Cuándo? Cuando lo guardamos. Cuando lo guardan, ¿verdad? Esa acción es importante. Ustedes empiezan a trabajar y guardan lo que están haciendo. Cuando lo guardan, ¿qué información les solicita el programa para poder guardarlo? Un nombre. Una Un ubicación. nombre. Ustedes le tienen que poner un nombre y una ubicación. ¿Qué es eso de la ubicación? Pues es el directorio en donde ustedes lo quieren guardar. Los archivos viven en los directorios, ¿sí? En su árbol de directorios. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y dónde viven esos directorios? En su disco duro o en una memoria, ¿sí? En su memoria secundaria. Ahí es donde viven sus archivos. La información que está en los archivos se guarda en memoria secundaria y su principal objetivo es que no se pierda esa información. Cuando apagamos y encendemos de nuevo nuestra computadora, nuestros archivos siguen ahí. ¿Ok? Vamos a aprender a guardar información en los archivos. Ustedes ya saben guardar información en variables, en arreglos. ¿Ok? Ahora vamos a aprender a guardarla en los archivos. Para comenzar a trabajar con los archivos, vamos a ocupar una librería que se llama perdón, stdio.h. Cuando nosotros incluimos esta librería de estándar input-output, el IO es de input-output, ya tenemos a nuestra disposición varias cosas, varias estructuras, varias funciones que nos van a dejar manejar archivos. Vamos a empezar con un apuntador, ¿sí? Para poder manejar archivos necesitamos declarar un apuntador de tipo
file, así con mayúsculas, file, ¿sí? ¿Ven ahí que hay una declaración? ¿Cómo se llama ese apuntador que estamos declarando? F. F, ¿sí? No tiene que ser con mayúsculas el nombre, nada más la primera palabra, file. File sí tiene que ser con mayúsculas, ¿sí? Estamos declarando una variable apuntador de tipo file, ¿sí? File es una estructura que contiene información necesaria para manejar un archivo. Bueno, digamos que para empezar necesitamos un apuntador de tipo file, ¿ok? Una vez que nosotros tenemos el apuntador de tipo file, podemos utilizar un conjunto de funciones. Aquí hay una función que se llama, a ver, ahí está el prototipo. A ver, díganme, ¿cómo se llama la función? Open. fopen, ¿ok? ¿Qué recibe? ¿Qué argumentos recibe? ¿O qué parámetros tiene? Los Una regla de apuntadores char de de tipo nombre char. archivo. Tiene dos, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Nombre archivo y modo. Nombre, archivo y modo. ¿De qué tipo es nombre archivo? Char. Char, Un apuntador de tipo char. apuntador, char, ¿sí? Ok, y si dice que es un apuntador de tipo char, ¿ustedes qué es lo que se tienen que imaginar que va a llegar ahí? Un arreglo. Ajá, o sea, una Una cadena, cadena. ¿sí? Ok, cuando vean que les pasan un char asterisco, es porque les van a pasar una cadena, ¿ok? ¿Y el modo qué es? Lo mismo. También es una cadena, ¿ok? ¿Y qué regresa fopen? Un apuntador de tipo file. Un apuntador de tipo file. ¿Se acuerdan que pusimos aquí que necesitábamos un apuntador de tipo file? Bueno, hay que declarar ese apuntador y luego hay que llamar a fopen y guardar ahí en ese apuntador lo que nos regresa fopen. Con eso ya tenemos cómo manejar el archivo. El archivo se va a manejar, después de abrirlo con fopen, se va a manejar a través del apuntador. Con el apuntador vamos a leer, con el apuntador vamos a escribir y con el apuntador nos podemos mover a través del archivo, como si fuera un lápiz que se puede mover a través del archivo y escribir en la parte que nosotros le digamos, ¿ok? Nombre archivo es el nombre del archivo que yo quiero abrir, ¿ok? Y modo es cómo quiero abrir ese archivo. Aquí hay una lista de los modos. Lo puedo abrir en modo lectura, en modo escritura, en modo append y en algunos otros modos, ¿sí? Lo importante entender aquí es esto. Si yo lo abro en modo lectura, ¿qué cosa no voy a poder hacer en el archivo? ¿Qué se imaginan que no puedo hacer? No se va a poder editar. Ajá, no se va a poder escribir en el archivo, no lo voy a poder modificar. Entonces sirve como una precaución cuando yo quiera abrir un archivo y si yo sé que no lo tengo que modificar, lo abro en modo lectura. Ahora, lo puedo abrir en modo escritura, ¿sí? Y lo puedo abrir en un modo A de append. Lo importante del modo append es escritura también, pero cuando yo escribo algo, por default, lo va a escribir al final del archivo, ¿sí? O sea, lo va a agregar a lo que ya tiene el archivo. Cuando yo lo abro en modo escritura y empiezo a escribir, empieza a escribir desde el inicio. O sea que pierdo lo que tenía antes, ¿sí? Miren, y hay una función que se llama fclose. Fclose cierra el archivo. Es bien importante usar fclose porque hasta que se hace fclose, hasta que se llama a esa función,
es cuando realmente nuestra información se guarda en mi disco duro, ¿sí? Mientras no llame a fclose, mi información va a estar en memoria RAM. Cuando yo llame a fclose, entonces sí se hace el flush, así se llama, el flush, como si le bajaran al baño, ¿sí? O sea, toda la información se baja al disco duro. ¿Qué recibe la función fclose? Fclose. Un apuntador de tipo file. Bien, es ese mismo apuntador que nos regresó fopen, ese se lo pasamos a fclose, ¿sí? Y con eso ya se cierra el archivo. Vean que no estoy pasándole el nombre del archivo, ¿sí? Después de abrirlo con fopen, ya el archivo se maneja a través del apuntador. Ya no se maneja con su nombre. Entonces le pasamos el apuntador a fclose y ya lo cierra, ¿ok? Nos regresa un entero que nos dice si se cerró bien el archivo o no se pudo cerrar, si hubo algún error. Vean, aquí hay un ejemplo. A ver, por favor, échenlo a andar. Cópienlo, péguenlo, compílenlo, córranlo y díganme si corre bien. Debería marcar error, ¿sí? No se espanten. A ver, háganlo, por favor. De verdad, háganlo todos. No se esperen a que sus compañeros lo hagan y que ustedes nada más estén viendo. Si no lo hacen, no van a aprender. Háganlo en su máquina. ¿Listo? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el programa? Que hay un error al abrir el archivo y que ya no vi. Y que no existe y no se tienen permisos de lectura. De lectura. Muy bien. Eso es lo que debió haber pasado, ¿ok? Ahora, vamos a ver el programa. El programa solamente tiene una función que es un main. Bien. En la primera instrucción, ¿qué está sucediendo? Dentro del main. Un apuntador de tipo file de nombre archivo. Sí, se está declarando un apuntador de tipo file. El apuntador se llama archivo. ¿Ok? Se puede llamar como ustedes quieran. Y luego la siguiente instrucción, ¿qué está haciendo? Asignando el valor que devuelve fopen a archivo. A ver, dígalo de otra forma. Nos está dando como el archivo de tipo lógico. No. ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Qué está pasando en esa instrucción? Está asignando un nombre y un modo al archivo. Que No, nosotros no le asignamos un nombre al archivo. A ver, lo voy a poner un poquito menos abstracto. Estamos llamando a la función fopen, ¿sí? Pasándole dos parámetros y lo que regresa a fopen lo estamos guardando en archivo, ¿sí? Pero ¿eso qué hace? Abre el Abre el archivo en archivo. modo lectura. Exactamente. Abre el archivo. ¿Qué En archivo? la biblioteca, en la librería de, pues un archivo que ya se creó anteriormente, ¿no? ¿Pero cómo se llama? Archivo.txt. Exactamente, ¿sí? No es cualquier archivo, es el que viene ahí en esa cadena.
Dice, abre el archivo, archivo.txt. ¿Y ábrelo en qué modo? En modo lectura. En modo lectura, ¿sí? Muy bien. Si la operación es exitosa, FOP me va a regresar un apuntador de tipo file. ¿Y a dónde se lo está asignando en este caso? Archivo. Archivo, ¿sí? O sea, si se pudo abrir el archivo, archivo ya tiene ese apuntador, ¿ok? Fíjense muy bien, el archivo que se está tratando de abrir se llama archivo.txt. El programa lo va a buscar en el mismo directorio en donde está el ejecutable corriendo. Ahí es donde se tiene que poner el archivo, ¿ok? O si nosotros le pasamos una ruta absoluta, le podemos poner ahí dónde está el archivo, en cualquier directorio en nuestra computadora. Es decir, si yo quiero poner una ruta absoluta antes de archivo txt, dentro de las comillas, puedo ponerle, por ejemplo, C2 diagonal, directorio diagonal, otro directorio diagonal, archivos.txt. Y lo va a encontrar, ¿ok? Acuérdense que en C la diagonal tiene un significado especial. Por ejemplo, bueno, no es diagonal, es antidiagonal, ¿sí? Porque en Windows se ocupa la antidiagonal para armar las rutas de los archivos. Por ejemplo, antidiagonal N significa algo, ¿ok? Cuando armemos esas rutas, para que no tenga un significado especial, generalmente vamos a poner antidiagonal, antidiagonal, ¿sí? Antidiagonal, antidiagonal, se lo va a interpretar como una sola diagonal. Y con eso podemos armar las rutas absolutas. Fíjense, ¿qué pregunta el if? ¿Qué está preguntando el if? Si existe el archivo. Ok. Esa sería, digamos, la interpretación que nosotros podríamos sacar de ahí. Lo que está haciendo es comparar archivo con null, ¿sí? Null es una palabra que también está definida en stdio.h. Si fopen no puede abrir el archivo, va a regresar un null, ¿sí? Un apuntador que no apunta nada, vamos a decir que tiene el valor null. Le pueden dar en C a los apuntadores el valor null, ¿sí? ¿Qué significa que archivo sea diferente de null? Que sí lo pudo abrir. Exactamente, que sí pudo abrirlo, ¿sí? Entonces, si archivo es diferente de null, todas estas instrucciones que están aquí corresponden a lo que hay que hacer cuando el archivo sí se abrió. Ahora, hay un else. Estas instrucciones que están en el else corresponden a lo que se tiene que hacer si el archivo no se pudo abrir. Ahora, ¿las reconocen? ¿Eso Sí. fue lo que sucedió hace rato? Sí. Sí, ¿verdad? Exactamente ese mensaje, esos dos printfs, son los que tuvieron que haber aparecido en su pantalla. Porque no se pudo abrir el archivo. ¿Por qué no se pudo abrir el archivo? Porque no existe una dirección. Porque no existe el archivo txt en su disco duro, ¿sí? También puede ser por permisos. Ustedes no pueden abrir cualquier archivo en su computadora.
necesitan estar trabajando con un usuario que tenga permisos para abrir determinado archivo, ¿sí? Ustedes con su usuario al que entran a su máquina de Windows o de Linux, tienen permiso para usar todos los archivos que están en su directorio home, ¿sí? O su directorio personal. Con esos archivos no hay problema. Si están tratando de abrir archivos del sistema operativo, generalmente no van a tener permiso, ¿ok? Entonces una operación fopen sobre esos archivos también va a fallar. Bien, ¿cómo le hacemos para que esto funcione? ¿Alguien tiene idea? Creando un archivo. Creando el archivo, ¿sí? ¿Cómo se tiene que llamar el archivo? Archivo.txt. Sí, exactamente así se tiene que llamar. Ahora lo difícil, ¿en dónde hay que crear ese archivo? ¿En dónde les dije hace rato que tiene que estar ese archivo? ¿Alguien? Despierten. En la misma dirección donde está el ejecutable de nuestro programa. Sí, en el mismo directorio donde está nuestro ejecutable. Ok. Esto varía un poco dependiendo de cómo estemos corriendo el programa. La mayoría de ustedes está corriendo un IDE, ¿sí? Y entonces el IDE puede hacer algunas cosas raras, como utilizar otros directorios, ¿ok? Vamos a hacerlo de la manera fácil. Modifiquen este programa y pónganle que en vez de R sea en modo W. Cuando ustedes abren un archivo en modo lectura, el archivo tiene que existir. Cuando ustedes abren un archivo en modo escritura, si el archivo ya existe, lo va a abrir. Y si no existe, lo va a crear. Así es el comportamiento predeterminado. Si el archivo no existe y lo abren en modo escritura, lo va a crear. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? ¿Qué tienen que cambiar para que se abra en modo escritura? Nada más ahí colocar una W de write, ¿no? ¿Sí? Una A, una W, un W más, uno de los modos de escritura. ¿Sí? Háganlo y corran el programa. Si no les funciona, si sigue pasando lo mismo, le ponen el modo W más, por favor. A ver, pruébenlo. Listo. A mí me dice que el archivo se abrió correctamente y, bueno, fclose es igual a 0. Ok. Igual. A ver, ¿lo lograron todos? Ahora, si lo lograron, métanse a su administrador de archivos, ¿sí? A su navegador de archivos, o sea, la carpetita amarilla, y busquen dónde se generó ese archivo. Cuando crearon su proyecto en su IDE, se creó una carpeta, ¿sí? Es muy probable que esté en esa carpeta. Si no está ahí, es probable que esté dentro de un directorio que se llama debug. Y a lo mejor está dentro de debug, dentro de otra carpeta que se llama debug. Búsquenlo, por favor. El archivo se llama archivo.txt. Sí, yo ya lo encontré. ¿Ya lo encontró? Sí. Bien. Si usted le da doble clic
el sistema operativo lo va a abrir con el bloc de notas porque es un TXT. Ábranlo y escriban cualquier cosa ahí adentro. Y guárdenlo, ¿sí? Son las mismas operaciones de siempre. Y regresen a este programa. Y ahora sí, regrésenlo a modo de solo lectura, ¿sí? Ya no quítenle el modo de escritura, regrésenlo a modo lectura. Si lo corren, lo tiene que abrir correctamente, ¿sí? Eso tuvo que haber sucedido incluso si no lo abrieron para agregarle algo, ¿sí? Cuando lo abrieron con modo escritura, se creó el archivo. Seguramente el archivo mide 0 bytes porque no tiene nada adentro, pero el archivo se creó. Bien, ¿ya lo corrieron? ¿Y ya no marca error? Así es, ya no marca error. Bueno, tienen que estar felices. Acaban de crear ustedes con sus manitas un archivo, ¿sí? No lo creó Word, no lo creó el bloc de notas, lo creó su programa, ¿sí? Su programa creó un archivo con puro código en C, ¿ok? ¿Dudas? A ver, no vamos a seguir. Esto es lo más básico. ¿Cómo se abrió un archivo? Y si se fijan, dentro del if que se ejecuta cuando se puede abrir, hay un close, ¿sí? Un fclose. Si fclose regresa a 0, es porque todo salió bien. A ver, díganme dudas. Se supone que con R entonces es para lectura y con W para editar el archivo, ¿verdad? Sí, para escribir. ¿Ok? Ok, sí. A ver, dudas de este programa. Antes de seguir, es el más básico. ¿Saben cómo abrir un archivo? ¿Con qué función se abre un archivo? fopen. Con fopen. Una vez que ya está con fopen, ya el archivo se llama archivo TXT, pero ya no lo van a manejar como archivo TXT, ya no van a escribir usando archivo TXT, ya no van a leer usando archivo TXT. ¿Qué es lo que usan para manejar su archivo? La variable archivo. La variable archivo, el apuntador, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo cierro ese archivo? Utilizando el apuntador archivo, ¿sí? Tengan muy claro eso. Dentro de los paréntesis de fclose no dice archivo txt. Nada más dice archivo, o sea, el apuntador. Si yo quiero escribir en ese archivo, voy a usar el apuntador. Si yo quiero leer de ese archivo, voy a usar el apuntador. ¿Dudas? No. ¿No? ¿Seguros, seguros? ¿Podemos seguir? Este es lo más básico. Si no entendemos esto, lo que sigue no se va a entender. Ok, a ver, vamos adelante. Vamos a ver 3 grupos de funciones que nos van a servir para leer y escribir, ¿sí? Vamos a empezar con estas funciones que se llaman fget y fputs, ¿sí? Pueden leer y escribir, respectivamente, cadenas sobre los archivos. Las firmas son estas. Ok. Vean las firmas o los prototipos de las funciones. fget y fputs. ¿Qué regresan las dos?
Una cadena. Una cadena. Una cadena, ¿verdad? A ver, vamos con fget. ¿Qué recibe fget? Una fget, cadena, un entero y un apuntador de tipo file. ajá, muy bien. Fget está hecho para leer de un archivo. Vamos a leer de un archivo, ¿ok? Bien. Fíjense, ¿de qué archivo vamos a leer con fget? ¿Cómo sabemos de qué archivo vamos a leer? De APArch. Pasándole el apuntador de un archivo que ya tenemos abierto, ¿sí? ¿Con qué archivo vamos a utilizar para leer? El archivo que está apuntándose con APArch, ¿sí? APArch antes ya tuve que haberlo inicializado con una función fopen. Si yo quiero leer y escribir de un archivo, primero lo tengo que abrir, ¿ok? Ya que lo abrí, escribo y leo todas las veces que yo quiera. Y al final, lo cierro. Ahora, entendamos los primeros dos argumentos, buffer y tamaño. Ok, les explico. Buffer es una memoria, ¿sí? Es un nombre común para una memoria. Y entonces lo que está diciendo aquí es que va a leer tamaño bytes, ¿sí? O sea, ¿de qué tamaño es lo que voy a leer? ¿Y dónde lo voy a guardar? ¿Sí? Ustedes lo van a sacar del archivo y lo van a guardar en una variable, ya en su memoria principal. Bien, esa variable tiene que ser una cadena de caracteres, ¿sí? Un arreglo de caracteres. ¿Cuál va a ser? Pues el buffer, el que me pasen, ¿sí? Entonces, si yo quiero usar fget, necesito que me digan, ok, ¿de qué archivo voy a leer? ¿Cuánto voy a leer? ¿Y en dónde lo voy a guardar? Lo que yo lea del archivo, ¿en dónde lo voy a guardar? Aquí en mis variables. ¿Ok? Y fputs se escribe en el archivo. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Le tengo que decir en qué archivo voy a escribir y le tengo que pasar el buffer. Lo que va a hacer fputs es escribir todo el buffer en el archivo, ¿sí? Va a empezar a leer la cadena y la va a empezar a escribir toda en el archivo hasta que se encuentre el fin de cadena. En cuanto se encuentre el fin de cadena, eso ya hasta ahí va a escribir en el archivo. ¿Sí? A ver, aquí está el código. A ver, díganme, ¿qué va pasando? Primero se declara una variable de tipo file, se llama archivo, ¿sí? Es un apuntador. Luego, ¿qué sucede? Se crea un arreglo de caracteres. Se crea un arreglo de caracteres que se llama caracteres. Juan, ¿de qué tamaño es? 50. 50. Ese va a ser nuestro buffer, ¿sí? Esa va a ser nuestra memoria para guardar lo que leamos o escribamos del archivo. Bien. Luego, ¿qué sucede? Abrimos el archivo en modo lectura. Abrimos el archivo en modo lectura y ya lo estamos manejando con el apuntador archivo, ¿ok? Luego pregunta, si no pude abrir el archivo, más bien, si pude abrir el archivo, o sea, si archivo es diferente de null, dice, el archivo se abrió correctamente, eso lo va a imprimir en pantalla. Contenido del archivo, eso también lo va a imprimir en pantalla. Y luego viene una cosa rara, un while, ¿sí? Fíjense que después del while hay un fclose archivo, o sea, después de haber hecho todo el while, va a cerrar el archivo. El while está llamando una función que se llama feof, ¿sí? Las funciones relacionadas con los archivos normalmente empiezan con la F y luego ya viene el nombre de la función.
EOF significa end of file, fin del archivo. ¿Sí? Dice que mientras feof archivo sea igual a 0, feof me va a regresar un 0 si el archivo, si no estamos en el final del archivo. Cada vez que nosotros leemos un archivo, estamos moviendo el apuntador. Cuando llegamos al final del archivo, esa función feof me regresa ¿qué? ¿Qué creen que me regrese? 1. Algo diferente de 0, ¿sí? Podría ser un 1. ¿Cómo interpretamos entonces while feof archivo igual a 0? Que mientras el archivo no llegue a su fin. Exactamente, mientras el apuntador no esté en el fin del archivo, vamos a hacer algo en el while, ¿sí? Cada vez que ustedes hacen un fget, el apuntador se mueve en el archivo, ¿sí? O cada vez que hacen un fputs, cada vez que escriben o cada vez que leen. Bien, ¿qué hace el fget ahí? A ver. Guarda el contenido. Ajá, ¿de qué? Del todo lo que hay antes de un salto de línea. No, a ver. Nada más la pura función fget. Que la información en el arreglo de caracteres que mide 50 lo va a guardar en archivo. A ver, sí, así fue. Lo que está en caracteres lo va a guardar en archivo. No, lo que ¿Cómo? Perdón. no sé. A ver, otra vez. ¿Qué hace fget? Lee. Lee de un archivo, ¿sí? Abusados. No escribe en el archivo. Lee de un archivo. Otra vez. ¿Qué está haciendo ahí fget caracteres 50 archivo? Leer del archivo. Está leyendo de un archivo. ¿De qué archivo? Archivo. Del archivo que se está manejando con el apuntador que se llama archivo. ¿Se acuerdan cómo se llama ese archivo? Gets.txt. Gets.txt porque usamos el fopen para abrir get.txt. El apuntador lo guardamos en archivo y con ese apuntador estamos haciendo un fget, ¿sí? Ok, entonces estamos leyendo de ese archivo. Muy bien. ¿Y qué hacemos con lo que leemos de ese archivo? Lo guardamos en caracteres. Lo guardamos en la variable o en el arreglo caracteres, ¿sí? Y a lo mucho voy a leer 50 caracteres. ¿Ok? Y luego, ¿qué hacemos después de leerlo del archivo? Imprimirlo. Lo imprimimos en la pantalla, ¿sí? Se acaba el while, regresamos. Si no estoy en el final del archivo, leo otros 50 caracteres y los imprimo en pantalla. Llego al while, al final del while, me regreso y si no estoy en el final del archivo, leo otros 50 caracteres y así, estoy dando vueltas. Así que no importa cuánto mida el archivo, lo voy a leer todo. Y al final todo debería estar escrito en la pantalla. Cuando acabe de leer, voy a cerrar el archivo y se termina el programa. A ver, hagan que funcione. Ustedes me dirán qué tienen que hacer. Si lo corre, ¿va a correr bien primero? Sí. ¿Sí? ¿Sí corre bien? Porque No, porque no debería correr.
Bueno, debería marcar hacer algo raro, ¿no? No debería hacer nada. De hecho no marca nada, nada más marca como de que, bueno, la pantalla negra y después de que oprima espacio o algo para salir. Ajá, ¿por qué pasará eso? Porque realmente no tiene un contenido, ¿no? No, es todavía más grave. Porque no existe la dirección. ¿No? No, no la dirección. ¿No existe qué? El archivo. El archivo. El archivo no existe. No hay un archivo get.txt en su máquina. ¿Qué tienen que hacer para que esto funcione? Que el archivo existe entonces. Crear un archivo, ¿sí? Get.txt y ponerlo en el directorio en donde lo busca su programa. ¿Cuál es la forma más fácil de hacer esto? Poner W en vez de R. Exactamente, pónganle W, córranlo y entonces ya se va a crear el archivo. Van a ese directorio, lo buscan, lo abren con el bloc de notas y le escriben ahí mucho texto, el que ustedes quieran. Lo guardan, regresan a este programa, le vuelven a poner la R y lo corren, ¿sí? Le ponen la R, lo vuelven a compilar y lo corren. Y entonces ya debería salir en pantalla lo que ustedes escribieron en el bloc de notas. Bueno, en el bloc de notas o en cualquier otro editor de texto plano. A ver, ¿se entendió toda esa maraña que acabo de decir? Háganlo. ¿Quién tiene dudas? A ver, díganme, ¿en qué se atoran? ¿En qué se pierden? Por favor, inténtenlo. Tienen que poder manejar archivos. Ustedes solitos. No necesitan a ninguno de sus compañeros para poder abrir y cerrar archivos. Ustedes pueden. Pero díganme, ¿qué dudas tienen? ¿Funciona? Profesor, es que cuando yo trato de compilar ese programa, pues no me aparece, pues nada, se queda pues así, pero no me marca ningún error. ¿Pero corre? Sí, pero como otros programas, no me aparece como yo uso CodeBlocks, me aparece una ventanita negra, pero ahora no me apareció. Se quedó así nada más en el puro programa. A ver, primero compílelo. A ver, compílelo. ¿Le marca error? CodeBlocks debe tener por ahí un engrane para compilar, no para correr, para compilar. Ah, sí, ya me apareció la ventanita y me aparece que nada, me aparece que regresa pues 0 y que le presione una tecla para continuar. Ajá, muy bien. ¿Se acuerda qué dijimos? ¿Qué iba a pasar? Vea que este programa no tiene el else, donde dice que no se pudo abrir el archivo. Fíjese en el programa. ¿Qué hace el programa si no puede abrir el archivo? Pues sí corre, pero cuando va a poner el contenido del archivo ya no pone nada y ahí es donde se traba. Fíjese, ¿no? Si archivo es diferente de null, lo empieza a escribir en la pantalla. ¿Sí? Pero si no, ¿qué hace? Nada, absolutamente nada. Entonces, si su programa hace absolutamente nada, significa que no pudo abrir el archivo. ¿Ok? Sí, profesor. Acuérdense, ¿qué tenemos que hacer para que funcione? Tiene que existir el archivo. Hay que crearlo. Créenlo ustedes.
Lo pueden hacer con el bloc de notas, con cualquier otro editor. Y es importante ponerlo en el directorio en donde tiene que estar para que corra el programa. La forma fácil es ponerle la W en vez de la R y correrlo. Así el mismo programa lo crea. Lo va a crear vacío, ¿sí? Entonces, estando vacío, ustedes ya lo pueden encontrar en qué directorio tiene que estar y con su editor de texto ya le escriben adentro el texto que ustedes quieran. Lo guardan, lo cierran y regresan a este programa y lo vuelven a correr, pero ya con la R. ¿Ok? Entonces, lo recomendable es hacerlo por un blog de notas, ponerle un texto al que sea y ya después lo compilamos. No es lo recomendable, es una forma de hacerlo. ¿Pero sabe en qué directorio hay que ponerlo? Para que su programa lo encuentre. No. No, entonces si no sabe, cámbiele la R por la W. Compílelo, córralo y su programa va a crear el archivo. Usted vaya en su explorador de archivos a buscarlo. Y ahí donde lo encuentre, ahí lo edita con su editor de texto y le pone el texto que usted quiere. ¿Sí? Sí, a mí sí ya me corrió por esa forma que usted dice. A ver, los que no pueden es porque hay algo, hay un concepto que no hemos entendido. A ver, ¿quién tiene problemas? Es el momento, es el momento. Ahorita podemos fallar todo lo que quieran, ¿sí? Y podemos preguntar todo lo que quieran. Profe. ¿Sí? Sí estuvo bien si primero le puse W y ya en la carpeta del archivo de CodeBlocks me creó uno que era de .txt que se llamaba, bueno, yo le puse hola, ¿no? No, Ya, si le pone hola, en el fopen le tiene que poner hola. Ajá, y me creó un archivo de texto que se llama hola, pero estaba vacío, como dice. Sí, Ya ábralo nada en más. tu editor. Ajá. Lo abro, ya nada más le escribo algo y va a Sí, proyectar ese texto, ¿no? sí, escriba lo que sea y guárdelo. En el momento en que usted lo guarda, este programa ya lo puede abrir e imprimirlo en pantalla. Inténtenlo, muchachos, de verdad. Profe, tengo una duda. Si no lo intentan, no lo van a aprender. A ver, dígame. Bueno, ya creé el archivo de nombre get, ya le escribí cualquier cosa y sí lo imprimió. Pero tengo una duda, ¿a qué se refiere con directorio? Ok. Acuérdese que sus archivos viven en su disco duro, ¿sí? Su disco duro en Windows es una unidad. Puede ser la unidad A, la unidad B o la unidad C. Generalmente su disco duro es la unidad C. ¿Con eso está de acuerdo? Sí. Sí, muy bien. Si usted se va a ver su disco C, va a ver que está lleno de directorios. Los directorios son las carpetas o los iconos amarillitos que usted ve. Esos son los directorios. Y los archivos se guardan en los directorios. Ah, ya lo entendí. Vale, ¿Sí? gracias. Sí. Sus archivos están organizados en directorios. No están todos los archivos en un solo directorio o no están todos los archivos en la raíz de su unidad C, sino que en su unidad C hay varios directorios y dentro de los directorios hay archivos y hay subdirectorios. Directorios dentro de los directorios. ¿Sí? Entonces aquí el directorio se llama archivo. No. Oh. Usted tiene un archivo que se llama gets.txt. ¿Sí? Ese archivo
¿Tiene abierto su explorador de archivos? Sí. ¿Sí? ¿Dónde vive gets.txt? ¿Me puede dar la ruta? La ruta es todo el nombre junto de todos los directorios por los que necesitan navegar para llegar hasta su archivo, empezando desde C. Ah, ok. ¿Sí sabe dónde ver esa ruta? Esa ruta generalmente aparece arriba en el explorador de archivos. Ujú. Sí, 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 va a ser esa ruta, sí sé a qué se refiere. ¿Me podría dictar la ruta donde está su archivo gets.txt? Pues cuando yo lo creo, lo guardo en el escritorio. Ajá. Entonces, sí, busco en el escritorio y le pongo la carpeta donde lo guardé. Me dice que está en el disco local C, usuario PS Home, Deskbook. La carpeta se llama práctica. Ajá. Usted empieza con la unidad, ¿no? C, Ajá. y luego dice diagonal y un Diagonal, directorio. ajá. Ujú. Bueno, no es diagonal, es antidiagonal, ¿sí? Ah, sí. Directorio, antidiagonal, otro directorio, antidiagonal, otro directorio, antidiagonal, y ya el nombre de su archivo, ¿sí? Ok. Así es como hay que buscar el archivo. No sabemos en dónde está por ahí en nuestro disco duro. Pero si usted le da la ruta, el sistema o su programa puede encontrar su archivo. ¿De qué depende? Pues de dónde guardó su archivo. Lo puede guardar en cualquier lado. ¿Ok? Ahora, Ok. vamos a repetir. El fopen, como está en el ejemplo, no tiene una ruta absoluta. Nada más dice gets.txt. ¿Dónde lo va a buscar en todo el disco duro? Ah, pues en el mismo directorio en donde está este programa, el exe de este programa, el ejecutable de este programa. ¿Ok? CodeBlocks pone ese ejecutable en la carpeta donde guardaron su proyecto, pero la mete en otra carpeta que se llama debug, creo. ¿Sí? No sé en dónde guardó el archivo txt. ¿Alguien me puede decir? ¿Lo guardó directo en la carpeta del proyecto o lo metió en otra carpeta? A mí me lo guardó directamente en la carpeta del proyecto. Ok, entonces lo mismo tuvo que haberles pasado a los demás. Sí, también. A menos que tengan otro IDE, ¿sí? A lo mejor alguien está usando Visual Studio o alguien tiene Linux y está usando GCC. En ese caso, pues el archivo está ahí directamente donde están trabajando, ¿ok? A ver, ¿funcionó? ¿Pudimos ver lo que hay en un archivo en nuestra pantalla? ¿Nuestro programa lo pone en la pantalla? Es lo más importante de ver ahorita, ¿sí? Deberían estar casi muriendo de emoción de que lo que está en el archivo de verdad está apareciendo en la pantalla. Sí, se está apareciendo. Y si ustedes van y modifican el archivo y escriben cualquier otra cosa, también funciona, ¿sí? Nadie nos está engañando, de verdad estamos abriendo un archivo y escribiéndolo en pantalla. Incluso le puedo poner a este programa el nombre de otro archivo con su ruta y también lo va a leer, ¿sí? Claro, si es un archivo de texto va a aparecer bien. Si es un archivo binario, van a salir groserías ahí en la pantalla, ¿sí? Van a salir muchos iconitos raros porque no se puede interpretar el texto que viene ahí. Lo que viene ahí no se puede interpretar como texto porque son archivos binarios. ¿Ok? ¿Dudas? No. No, profe. Entonces, ya saben leer un archivo con fget, ¿sí? Bien, vamos al siguiente ejercicio.
¿Cuál creen que sea? Ya hicimos fget. ¿Qué sigue? Fputs. Fputs. Bien. Fíjense, vean el archivo. Ok, está declarando el apuntador de tipo file, se llama archivo. Está declarando una cadena que se llama escribir y la está inicializando. Dice escribir cadena en archivo mediante fputs, diagonal, antidiagonal n, antidiagonal t, facultad de ingeniería, antidiagonal n. Todo eso lo está guardando en esa cadena. Luego está abriendo el archivo. Ahora díganme, después ahí, ¿qué está haciendo el if otra vez? Verificando si existe el archivo. O si se puede abrir. Sí. Ok. Entonces, if el archivo se pudo abrir, ¿qué hago? Bueno, primero despliega en pantalla que el archivo se abrió correctamente y después llama a la función fputs. Muy bien. Fíjense, ¿qué hace fputs? Escribe lo que hay en escribir en el archivo. Muy bien. En el archivo, o que está manejándose con el apuntador archivo, está escribiendo, ¿qué está escribiendo? Ah, lo que está en la cadena escribir. ¿Qué está en la cadena escribir? Lo que se... ¿Qué asignó ahí? Escribir cadena en archivo mediante fputs. Y luego fclose archivo. ¿Qué debió haber pasado al final? ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de ejecutar este programa. Ajá. ¿Qué obtuvimos al final? No hay archivo, ¿no? Bueno, puts. Sí, ya tiene que existir un archivo que se llama puts.txt. ¿Y qué tiene adentro el archivo? La cadena que está en el programa, en el código. Exactamente. A ver si es cierto, córranlo y vayan corriendo a ver. ¿Qué pasó ya? ¿Listo? Sí, profe, sí funciona. A ver, los demás, ¿qué pasó? Al menos a mí no me corrió. ¿No corrió? No. ¿Qué le marca o qué dice? Aquí hubo un error de la compilación. Ok, fíjese si lo pegó bien. Ok, A veces no se pega vale, bien. voy a revisar. Gracias. Cuando copiamos del PDF y pegamos, a veces junta dos líneas en una sola.
y ya no funciona. Fíjese que se haya pegado tal y cual está. Creo que hay que subir el que dice de ingeniería. Sí, porque si no te dice que no ha cerrado las comillas y que no termina la instrucción. Ajá, exacto. Ah, ok. Sí, es que aquí en el PDF lo cortaron hasta facultad, ¿no? Pero si lo pegamos así no va a funcionar. Hay que pasar de ingeniería, hay que pasarlo al renglón anterior. Jóvenes, son 49 ustedes. ¿A poco sí a los 49 les funcionó? Siento que me están dando el avión. A mí me marcó error al abrir el archivo. ¿Error al abrir el archivo? ¿Por qué será? Error al abrir el archivo también. Porque seguramente no cambiaron el modo de... ¿De qué? ¿En qué modo está? Está en lectura. Tiene que estar en escribir. Está en R+, ¿no? Sí. ¿Qué es R+? Lectura y escritura, ¿no? Es lectura y escritura. Escritura. Debería funcionar, ¿no? Pero creo que no crearon el archivo, ¿no? No necesita crearlo. Lo que hace el programa es crear el archivo y escribir. Acuérdese que si el archivo no existe, lo crea. Usted puede borrar el archivo y vuelve a correr el programa y debería volver a escribirlo. Si no lo hace, pónganle en el modo W en vez de R+. A mí sí corrió el programa y bueno, yo le cambié lo de puts.txt por el archivo del programa anterior y escribió lo de escribir cadena en el archivo mediante fputs y bueno, quitó lo que yo había escrito la primera vez. Sí. A ver, haga experimento, borre el archivo y vuélvalo a correr. A mí no me funcionaba con el R+, y ya con lo que nos dijo, profe, del W ya me abrió. Ya funciona con el W, ¿verdad? Sí, a mí también. Sí, hay que estar probando con cuál opción nos va a dejar. Tenemos algunas variables de sistema operativo, de compilador, de varias cosas, ¿sí? Entonces, si no es el R+, tratemos con el W. ¿Ya se pudo? ¿Y si borran el archivo, lo vuelve a crear? Sí. Al menos a mí sí me lo volvió a crear. Sí. Acuérdense, no pasa nada. Tienen permiso de destrozar sus máquinas, ¿sí? Están estudiando ingeniería. Borren lo que tengan que borrar. En la escuela se vale. Ok. ¿Listos? ¿Se pudo? ¿Hay dudas? ¿Ya son capaces de abrir un archivo y escribir en él? Sí. De verdad, es un paso importante, ¿eh? Ustedes, si le entienden esta práctica, van a poder hacer un montón de cosas más con su computadora que antes no podían hacer. A ver. Si están listos, podemos ir al siguiente grupo de funciones.
¿sí? Hacen lo mismo, imprimen, escriben y leen de un archivo, pero lo hacen de una manera un poquito diferente, ¿sí? Ustedes pueden escoger después cuáles les conviene usar, dependiendo de lo que tengan que hacer. Muy bien. ¿Qué funciones son las que siguen? Fprintf y fscanf. Fprintf y fscanf se suenan misteriosamente parecidas a unas que ya tenían antes, ¿verdad? ¿A cuáles? Printf y scanf. Printf y scanf, ¿sí? Fprintf escribe en un archivo, pero de la manera en la que escribiríamos en pantalla, ¿sí? Y fscanf lee de un archivo de la misma manera como leeríamos del teclado. ¿Ok? A ver, me voy a saltar las firmas y me voy a ir al ejemplo. Aquí está. A ver, ¿cuál es la instrucción nueva? ¿Qué es lo nuevo aquí? El fscanf. Es el mismo programa para leer, ¿sí? Pero vean que dentro del while ahora hay una función fscanf. ¿Cómo funciona? Tiene 3 parámetros. ¿Qué dicen esos parámetros? ¿De dónde voy a leer? ¿De dónde? Caracteres. ¿De caracteres? ¿Voy a leer de caracteres? No. No. Fíjese, estamos en fscanf. ¿Qué hace fscanf? Lee de un archivo, ¿sí? Bien. Otra vez. ¿De dónde voy a leer? De archivo. De archivo, ¿sí? Voy a utilizar ese apuntador archivo. ¿A dónde apunta ese apuntador archivo? ¿A qué archivo? Fscanf. .txt, ¿sí? Porque usé el fopen y el resultado lo guardé en archivo. Muy bien. Fíjense, ¿qué voy a leer de archivo? ¿Se acuerdan cómo funcionaba el scanf? El scanf decía, voy a leer un entero, voy a leer un float, ¿sí? Aquí, ¿qué le estamos diciendo que vamos a leer? ¿Una cadena? Una cadena. ¿Cómo sabe que vamos a leer una cadena? Por el %S. Por el %S, ¿sí? Si yo le hubiera puesto %D, trataría de leer un entero, por ejemplo, ¿sí? O %F trataría de leer un float. Ok. ¿Dónde lo va a guardar? En caracteres. En caracteres. ¿Sí? Vean que me traje algo de un archivo y ya lo estoy guardando en una variable. ¿Sí? Ahí está lo mágico. La información estaba en un archivo, estaba en un disco duro y ahora ya está en mi memoria, en mis variables. ¿Sí? Y el printf pues imprime caracteres. O sea, ¿qué va a hacer este programa? Va a leer contenido de un archivo, guardarlo en caracteres e imprimir esos caracteres. Ajá, muy bien. Va a leer un archivo y lo va a imprimir en pantalla. ¿Ok? Si lo corren, ¿qué debería pasar? Debería de
imprimir lo que está en el archivo. Ajá, muy bien. ¿Ya lo corrió? No. Córralo. Muy bien. Pero en nuestro caso, profe, como no tenemos el archivo Ajá, fscan.txt, como no nos tenemos dice el el archivo no archivo, existe, ¿no? ajá, y eso está bien, ¿no? Sí. Es correcto, el archivo no existe. ¿Qué tienen que hacer para que funcione esto? Crear un archivo fscan.txt. Muy bien, escribirle cualquier cosa y entonces ya va a poder correr este programa. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Igual como lo hicimos con el ejemplo pasado. Este programa está tratando de leer un archivo, pero si el archivo no existe o no tiene nada, pues no va a imprimir nada en pantalla. Háganlo. Hagan que el programa imprima en pantalla lo que está en un archivo. Ese es el logro que ustedes tienen que hacer. Hagan que el programa haga lo que ustedes quieren. Oblíguenlo. Díganme, ¿se pudo ya? O si no se pudo, díganme qué errores mata. Sí, ya se pudo. Muy bien. Sí se pudo, profe. Ok. ¿Alguien que tenga problemas? Díganme de una vez. No. Ok, así repaso rápido. Hicimos un apuntador de archivo, hicimos un buffer que se llama caracteres para 50, ¿sí? Y luego abrimos el archivo fscanf.txt y luego leímos de ese archivo, ¿sí? Lo que leímos se guardó en caracteres, ¿ok? Y luego lo imprimimos en pantalla. ¿Cuál es el paso decente después de haber terminado de leer el archivo? Se llama la función fclose. Exactamente, cerrar el archivo, ¿ok? Que no se les olvide cerrar su archivo. Si solamente leyeron del archivo y no llaman fclose, no pasa nada, ¿ok? Pero si escribieron en el archivo y no llaman fclose, es muy probable o es seguro que lo que escribieron en él se pierda, ¿ok? Eso ténganlo muy en cuenta. Hay una operación que se llama flush. Cuando cierran el archivo se hace el flush, ¿ok? Si no hacen el flush, los datos que ustedes escribieron en el archivo se van a perder. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo.
¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cuando lo copien y lo peguen, también unan las líneas, la de facultad con de ingeniería y abajo el último print F, por favor. También júntenlo en un solo renglón. A ver, de nuevo, está el archivo, está el buffer que se llama escribir, se abre el archivo. ¿Qué archivo estamos abriendo? fprint f.text. Muy bien, que tampoco existe, ¿verdad? Habrá que hacer algo por ahí, ¿o no? Y dentro del if, estamos llamando a la función fprintf, ¿sí? ¿Ok? Sí, Estamos llamando dos veces. Este, ¿qué estamos escribiendo en el primer fprintf? estamos escribiendo en archivo lo que está en escribir. Muy bien. Y en el segundo fprintf, ¿qué estamos escribiendo? En archivo estamos escribiendo una cadena que dice Una, así simplemente, ¿no? Y un enter. ¿Sale? Córranlo. Si no funciona, cambien el modo. Si funciona, abran el archivo en su blog de notas y vean cómo se guardó el antidiagonal n. Fíjense bien cómo se guardó el antidiagonal n en su archivo. Me dicen, por favor. Como un saco de línea, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve en pantalla que está una antidiagonal y una n? No. No, ¿verdad? No se ve, pero sí se ve, porque el texto sigue en otro renglón. Hay que entender eso, ¿sí? ¿Qué significa antidiagonal n? A ver, ¿se pudo? Sí. ¿Quién tiene problemas? A ver, ¿qué problemas hay? Bueno, si no hay problemas, vamos con los últimos. Fread y fwrite. ¿Sí? Y vamos a ver. Es que el programa está partido en dos. ¿Sí? Déjenme ver cuál nos conviene más. Ok, están bonitos los dos. A ver, vamos a empezar con el fread, ¿sí? Cópienlo y péguenlo. Compílenlo. Y díganme qué pasa.
hay un printf que a lo mejor hay que juntar en un solo renglón, ¿sí? Para que funcione. Profe, ¿dónde se supone que tenemos que crear el programa o qué? ¿O por qué dice eso lo de ejecutar el programa de la siguiente manera? A ver, ¿ya lo compiló? ¿Sí compiló? Bueno. Sí, sí, pero solo escribe eso, o sea, no pasa nada Ajá, más. pero a ver, calmado. La primera pregunta es, ¿sí compiló? Sí, sí, profe. Sí compiló, ok. ¿Sí corrió? ¿Sí? Sí, pero solo escribe lo que Ajá. está en el printf. Ok, no se preocupe, está bien, o sea, todo está bien, el universo funciona como debiera, ¿sí? Hay que entender por qué, ¿sale? Le salió, me imagino, lo que está en este printf, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, a ver, trate de entender, ¿por qué le salió eso? Porque, bueno, ¿puedo responder? Claro. Que el número de argumentos que está en la función main es menor a 2. Ah, caray, ¿eso de qué es? ¿Se acuerdan? Sí, ¿Qué significa? al correr el programa, la consola no se le, no se le pusieron ningún argumento, ningunos No se, argumentos. o sea, hay que correrlo con argumentos, ¿sí? Y fíjese, el printf le está diciendo cómo ejecutar el programa de la siguiente manera, ¿sí? Ponga el nombre del programa y luego ponga adelante un nombre de un archivo. Así es como se tiene que ejecutar. A ver, me voy a ir más adelante a ver qué hace el programa. Dice, se abre el archivo de entrada en modo lectura y binario. Ah, lo que va a hacer es abrir un archivo, ¿sí? Y luego dice, si no AP, el archivo no existe o no se puede abrir. Y termina, con el return 1 termina, ¿sí? Si se pudo abrir, se va a ejecutar el while que está abajo. El while que está abajo está llamando a la función frip, ¿sí? Y frip está leyendo del archivo que está apuntado por AP, ¿ok? Y luego está imprimiendo en pantalla lo que leyó, porque lo que leyó lo guardó en buffer, ¿ok? Entonces lo que está haciendo el archivo es abrir un archivo y ponerlo en pantalla, igual que los ejercicios anteriores. Nada más que este no dice aquí qué archivo se va a abrir. Fíjense que el fopen no tiene ahí fijo el nombre del archivo que se va a abrir. Lo que le estamos pasando a fopen es el ARGB1. ¿Qué es el ARGB1? Es el nombre del primer argumento. No del El primero, segundo. del segundo, ¿sí? Acuérdense que el primer argumento es el mismo nombre del programa que están corriendo.
Y en cierta forma podríamos decirlo, sí, tiene razón, es el primer argumento que se le pasó al programa. ¿Ok? Bien, entonces lo que tienen que hacer es compilarlo y luego ir a su ventana, a su terminal y correrlo desde ahí. ¿Pueden hacer eso? ¿Se acuerdan? Tienen que ser expertos en abrir su terminal y utilizar los comandos cd y comando ls para moverse a través de los directorios para llegar hasta donde está su programa. Y una vez que llegaron ahí, correrlo con un argumento, ¿sí? Con un parámetro. A ver, no les voy a decir más, háganlo. Los que estén perdidos o no sepan cómo se hace, pregunten. A ver, ingenieros, ustedes deben poder hacer esto. Debe ser muy fácil para ustedes. Si no lo es, aunque sea difícil, háganlo. Pregunten, pregunten. A ver, háganlo. ¿Después de CD qué va? ¿Para qué sirve CD? Para abrir el... No, no es para abrir. Para buscar. No. ¿Para qué es CD? Le voy a ayudar. CD significa Change Directory. ¿Para qué cree que sirva CD? Para buscar el directorio. No, para cambiarse Bueno. de directorio. Ok. ¿Sí? ¿Cómo funciona CD? CD y luego va el nombre del directorio al que se quiere cambiar. Acuérdense, ¿en qué directorio está? Tiene que ver su prompt. El prompt es la cadenita que está del lado izquierdo de su cursor. ¿Sí? Acuérdense, el apuntador es la flechita del ratón. El cursor es una barrita que se prende y se apaga en su terminal de texto. ¿Sí? ¿Sí ven su cursor? ¿Sí ven su prompt? ¿Sí saben en qué directorio están? ¿Saben a qué directorio tienen que ir? A ver, preguntas. Se vale decir, profe, estoy totalmente perdido. Pregunten. A ver, digan. No Profe, es fácil, ¿eh? yo sí estoy totalmente perdido, profe. Ok, a ver, empezamos. ¿Sabe abrir una terminal? ¿Una ventana de MS2? Sí. ¿Una consola? ¿Sí? ¿Sí la sabe abrir? Sí, sí, sí. A ver, ábrala. ¿Ya la abrió? Sí. Muy bien. A ver, ¿en qué directorio está? Cuando estamos en la terminal, estamos siempre parados en un directorio. ¿En qué directorio está? ¿Cómo sabe eso? ¿Sabe? ¿Sabe? Recuerdo que era con un comando, pero no recuerdo cuál. A ver, podría ser con un comando. A ver, le voy a dar el comando. El comando es pwd. ¿Sí? Le tuvo que haber salido la ruta de en dónde está. ¿Funciona? Sí, marcada como que entre diagonales, ¿verdad? Sí. No, usted nada más escriba pwd enter y ya. Ajá. Y la ruta, bueno, el directorio donde estoy está marcado entre diagonales, ¿cierto? Sí, ajá. Y a ver, léamelo. ¿En qué directorio está? En diagonal users. Diagonal. Ajá. Y luego, ¿y ya? Y ya. Ok. ¿Está usted en un Windows? Estoy en Mac. Ah, está en un Mac. Muy bien. Está en users, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora,
No necesita el comando pwd, ¿sí? Su prompt le dice en dónde está. A ver, ¿ves su cursor? Sí, sí, sí. Su cursor se prende y se apaga, se prende y se apaga. Es una rayita que está como un guión bajo. Sí. ¿Sí? Del lado izquierdo está el prompt. El prompt es un texto que le dice en qué máquina está, cómo se llama su usuario y en qué directorio está. ¿Sí? ¿Identifica esas tres cosas? Sí, me parece que sí. A ver, ¿en qué máquina está? Ah, aparece el nombre de mi dispositivo. Ajá, esa es su máquina, ¿sí? Ajá. 2 puntos como que una viborita, por así decirlo. Ajá. Y el nombre de mi dispositivo. Ok. Esa viborita significa o señala su home. Su home es el directorio en donde usted puede trabajar. ¿Ok? Y ahorita dice que dice user. Ajá, sí. Bueno, está raro. Se me hace que usted anda ahí metiendo mano en donde no debe, pero bueno, está bien. Es su máquina. Ahora, ¿en dónde está el directorio donde está su ejecutable, su programa? Usted ahorita está parado en user. Tiene que llegar a otro directorio. Ese otro directorio es en donde se creó su ejecutable cuando lo compiló. ¿Sabe en dónde está? ¿El ejecutable del compilador o...? No, el ejecutable de su programa que compiló. Este programa que hicimos lo copiamos, lo pegamos y lo compilamos. Eso generó un ejecutable. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Sabe? Sí, sí, sí. ¿Dónde? A ver, ¿en qué ruta? ¿En sus documentos? ¿En su escritorio? ¿En dónde quedó? Es que está raro porque está entre muchas, o sea, está dentro de muchas carpetas, pero la Sí, sí. carpeta final se llama Práctica 07. Muy bien. ¿Cómo llega hasta allá? Desde users, ¿cómo llega hasta allá? ¿Tiene la ruta? ¿Esa ruta rara la tiene? Sí. ¿Y en esa ruta, dentro de esa ruta, no dice users también? No, ¿No? no, entonces está dentro, bueno, la principal es mi escritorio. Ajá. Mi escritorio. Pero mi escritorio, ¿en dónde está? Está en su home, ¿no? Sí. Entonces, y home está en user. Bien, a ver, vamos a llegar hasta allá, ¿sí? Ahí en su pantalla vamos a ocupar el otro comando. El otro comando que me dice qué directorios y qué archivos hay en el directorio en donde estoy parado, ¿sí? En Windows es un dir, D-I-R, dir. Usted que está en una Mac, que es un Unix, dele ls, ¿sí? ¿Ya le dio ls? Perdón, ¿me lo repite? Es No, ls. Una L y una S nada más. 2 letras. Listo. ¿Y qué sale en pantalla? Una lista de archivos y directorios. Sí. ¿Hay alguno que reconozca? ¿Su home? ¿Cómo se llama su home? Ah, Eduardo. Así se Eduardo. llama. ¿Y su máquina también se llama Eduardo? Sí. Qué barbaridad. Bueno, tiene que meterse al directorio Eduardo. Usted está en users, creo. Tiene que meterse al directorio que se llama Eduardo. ¿Cómo se mete al directorio que se llama Eduardo? Es con
SD espacio Eduardo, ¿verdad? Pero no es S, es C. CD, ¿sí? Change Directory, CD. Y le da Enter. Su prompt debería cambiar. Y si le da PWD, también debería decirle que ya está en Eduardo. ¿Lo logró? Sí. Muy bien. Ahí ahora dele otro LS para ver qué hay ahí adentro. Me muestra como que las carpetas principales de aplicaciones, escritorio, documentos. Ajá. A ver, busque ahí. ¿Usted me dijo mi escritorio hace rato? Ajá. ¿Hay un Entonces, ¿es lo directorio que mismo se que llame mi escritorio? ¿O escritorio? ¿O desktop? Porque a veces se hace la traducción. Bueno, jóvenes, se nos acabó el tiempo. Ahorita sigo con usted. Los demás, por favor, pasen lista. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Los que quieran quedarse a ver el final, queden. Hasta luego, profe. Profe, disculpe, yo nada más tuve una pequeña duda. Para correr el programa tenemos que poner en la consola, ahí ponemos el argumento, el nombre del archivo del cual va a leer la información que tiene. Sí, escribe el nombre del programa, espacio y el nombre del archivo que quiere leer. Ese archivo Ok, tiene que estar ahí en el mismo directorio, ¿eh? Ok, el nombre del archivo, más bien el nombre del programa, ¿cuál sería? Este que, por ejemplo, yo lo tengo en práctica.c. ¿Ese sería el nombre del archivo? No, el punto C contiene su código fuente. Eso no corre. En su IDE usted lo compila, ¿sí? Y cuando lo compila le tuvo que haber generado un prácticas.exe. Ok. Así como se llama su proyecto, Sí. pero .exe. Tuvo que haberse generado ese archivo. Ese es el que corre. Sí. Y entonces para correrlo en la terminal pone el nombre del archivo. Tiene que escribir práctica.exe espacio y le pone el nombre de algún archivo que usted quiera leer. Ok, vale, profe. Ok. Ok, gracias. Bueno, seguimos con el señor que estaba buscando su desktop. ¿Lo encontró? Sí, estoy en eso, profe. Estoy explorando todas las carpetas. Bueno, no, es que me confundí y no era en desktop, era ¿En dónde es? en biblioteca. Entonces, ahorita me Biblioteca. estoy regresando. Ok. Mac tiene una forma muy rara de manejar eso de la biblioteca. ¿Puede abrir su Finder? Sí. El Finder en Mac es igual que el explorador de archivos de Windows, ¿sí? Sí. Y ahí en el Finder encuentra dónde está la carpeta de su proyecto. Sí, ya tengo todas las rutas, bueno, todas las carpetas que contienen al archivo. Entonces, para ingresar a una carpeta es CD, ¿verdad? Sí. Y para explorar todas mis carpetas es LS. LS le dice que hay ahí en ese directorio. Profe, y si me equivoqué, por ejemplo, ahorita, ¿cómo le hago para
regresar a una carpeta anterior. Sería Ajá. es CD, y el nombre, ¿verdad? espacio, no, CD espacio, y pone 2 veces punto. Punto, punto. Y eso lo regresa a un nivel hacia arriba. Ah, ok. Gracias, profe. Ok, entonces ya llegó o no. ¿Ya me abandonó? Sigo aquí, pero Ah, ok. estoy entre tantas carpetas que como soy como que nuevo, por así decirlo, me cuesta manejar todavía carpetas, el manejo de la computadora, bueno, los Ok. Bueno, tiene que hacerse muy... Tienes que ser experto en esto, ¿eh? El mío no corrió. Ya lo intenté de muchas formas, pero ya no pude. Ay, no le entendí nada. A ver, otra vez. El mío no corrió, no me deja abrir el archivo. Y busqué muchos, pero no creo que sean esos porque me aparecen cosas bien raras. A ver, a ver, a lo mejor este está más fácil. A ver, ¿puede compartir su pantalla? Ujú. A ver. ¿Ya? Ya no. Ok. A ver, usted está en Visual Studio, ¿verdad? Sí. Ok. A ver, ¿ya lo compiló? Ujú. Ah, no, usted le va a mandar un montón de cosas, ¿verdad? Sí, ya no sé qué hacer. Porque busqué estos archivos, pero me apareció como esto. Y no creo que sea esto. No, eso no es. Y luego encontré otro archivo y tampoco creo que es esto. No. Y ya después mis archivos, pues ya no sé, y me perdí en este mar de muchos archivos. Sí, tiene razón, perdón. Es que al Visual no le gustan esas funciones. Dice que son muy viejitas y que son peligrosas y que Ah, están... sí, Y sí, aquí tiene ya razón. pasa. Sí. Pero Sí. ya. Y dije, no puedo. Oh, me pegué. A ver, ahí donde dice fopen, péguele una antidiagonal S después, un guión bajo S, ¿Guión bajo? guión bajo S, o Ya lo subguión, intenté y no me dejó. S minúscula. Ajá. Sí, ya lo intenté, me apareció eso. Sí, Tampoco me dejó. sí, es que se usa de otra forma. No vamos a poder, para esta práctica no nos sirve este IDE. Entonces tengo que descargar otro Este, para que funcione. sí, para que funcione esta práctica, sí. Porque si Entonces, no, la otra solución está muy, muy complicada. Sí, yo creo que nos tardaríamos unas 2 horas en echarlo a andar. Ok, trate de hacerlo en otro IDE o en otra máquina, ¿no? ¿En otra máquina? Sí, o en En otra otro máquina, programa. sí. En otro programa, pues. Ah, bueno. Gracias, profe. Órale. A ver, el otro que estaba, el de la Mac, ¿puede compartir pantalla? Claro. ¿Quién es, Eduardo? Sí. Ok, Ya se ve, ¿verdad? ya. Ok. Por ejemplo, aquí ya llegué Ujú. a... Aquí está mi archivo. Es Ajá, y bien ahí punto está, y ahí está el ejecutable, práctica 07.
Ajá, córralo, corra práctica 07. Ok. Déjame revisar mis notas porque anoté el comando. No, ahí nada más ponga práctica 07 y ya. Bueno, tiene que poner un punto, una antidiagonal, ajá, práctica 07. Enter. Dice que no lo encontró. No, entonces ese es un directorio. Sí, porque, por ejemplo, aquí hay lo que le decía de que aquí veo todas las carpetas que involucra. Sí. A ver, me vaya a su terminal. Sí, quite eso, dele un ls. Métase a práctica 07. Métase a ese directorio. cd. Enter. Ah, caray. A ver, dele ls menos ls espacio menos l a. Enter. No, sí dice que es un archivo, práctica 07. A ver, póngale práctica 07, así nada más. Enter. Command not found. A ver, póngale punto diagonal, práctica 07. Estamos en Windows, en Linux, ya me acordé. Así se corre. ¿Sí? Ok. Entonces Ahora es... córralo otra vez, pero adelante póngale gets.txt. Con la flechita hacia arriba le da los comandos que ya había tecleado antes. ¿Sí? Póngale gets.txt, que es el archivo que está ahí. Gets. Enter. ok. Entonces para correr un archivo es punto diagonal y el nombre, ¿verdad? Sí, en Unix sí. Muchas gracias, profe. Ok. Vale, nos vemos mañana. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos mañana, profe. Hasta luego. Hasta luego.